Hola, ¿cómo andan? En este video vamos a comenzar a trabajar con trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? Bueno, la trigonometría es la rama de la matemática que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Se ocupa de las funciones asociadas a los ángulos llamadas funciones trigonométricas. La trigonometría tiene muchísimas aplicaciones en muchos campos de la ciencia, en todos los campos de la matemática, de la física, en la astronomía, tiene muchas aplicaciones en ingeniería. Por ejemplo, acá les traigo un esquema de astronomía, cómo miden las distancias entre los planetas o las estrellas o lo que sea en la galaxia, ¿sí? Ya que son distancias que no se pueden medir. Tampoco hay un elemento para medir, sino que lo hacen a través de la trigonometría. Otro ejemplo es la medida de un edificio, la altura que tiene este o ya sea lo que se quiera medir. Se usa mucho la trigonometría y es fundamental que podamos aprender a utilizarla ya que les será muy útil. ¿Pero qué necesitamos saber antes de empezar? Bueno, necesitamos saber de triángulos rectángulos, ya que estas funciones trigonométricas se usan con triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿Y qué necesitamos saber? Bueno, necesitamos poder identificar la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que es siempre el lado mayor, ¿sí? Es el lado que está enfrentado al ángulo recto. También necesitamos saber el teorema de Pitágoras. Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado de un triángulo rectángulo es igual a la suma de uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. También necesitamos saber la propiedad de la suma de ángulos interiores de cualquier triángulo. Nosotros sabemos que si sumamos los tres ángulos interiores de cualquier triángulo, esto se cumple para el triángulo rectángulo, pero también se cumple para todos los triángulos, diríamos que en particular se cumple para el triángulo rectángulo, es que la suma, ¿sí?, de los tres ángulos es 180 siempre. Como nosotros ahora estamos trabajando con triángulos rectángulos y ya sabemos que uno de esos ángulos mide 90 grados, sabemos que la suma entre los otros dos ángulos que nos quedan, que son agudos, la suma entre ellos dos es 90. Porque ya sabemos que el otro mide 90, entonces 90 más 90, 180 grados. También necesitamos saber realizar operaciones entre números racionales, es decir, operar con fracciones. Tenemos que tener un buen manejo de este y de ecuaciones con números racionales para poder despejar bien las ecuaciones que vamos a plantear. Y también necesitamos de una calculadora científica. Una calculadora científica que tenga estas tres funciones trigonométricas que vamos a estar usando. Aquellos que no poseen de una calculadora científica pueden descargar una, ¿sí?, desde algún smartphone, de algún celular, van a la tienda y hay muchas calculadoras científicas para descargar. Inclusive hay una de la marca Casio, ¿sí?, que va a tener la misma utilidad que una calculadora científica física, digamos. Bien, dicho esto, vamos a seguir. Las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Recordemos que razones, cuando hablamos de una razón, estamos hablando de un cociente, ¿sí? Entonces, las razones trigonométricas están dadas por una comparación entre el cociente de los tres lados. Acá yo tengo un triángulo, ¿sí?, donde llamo alfa. Generalmente a los ángulos los llamamos con letras griegas. En este caso, esta letra griega es alfa, ¿sí? Alfa lo considero uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Fíjense, en este triángulo rectángulo vamos a poder identificar que acá, en el ángulo C, digamos, está el ángulo recto y esta C minúscula es la hipotenusa. Como vimos anteriormente, tenemos que poder identificar que si yo me paro desde el ángulo alfa,
podemos decir que siempre la hipotenusa es la misma y en este caso el lado A o el lado BC, como decidamos llamarlo, es el cateto opuesto, es el que está enfrente a alfa, y el lado B minúscula o AC, como querramos llamarlo, es el cateto adyacente a alfa, ¿sí? Esto de identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, que claramente esto depende de qué ángulo esté parada, ya sea en este alfa o si estaríamos en este ángulo, que acá no tiene nombre, pero podríamos llamarlo B, va a cambiar cuál es su opuesto y cuál es su adyacente. Reconocer estos nombres en el triángulo rectángulo es fundamental para comenzar a trabajar con las razones trigonométricas. Voy a presentarles la primera razón trigonométrica. Una de ellas, nosotros vamos a estar trabajando con 3 razones trigonométricas. Una de ellas es el seno, ¿sí?, de un ángulo alfa, que se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Se abrevia sen. Fíjense, acá yo les traigo la fórmula, ¿sí? El seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿sí? Si nosotros nos paramos en este triángulo que tenemos de esquema, tengo que el seno de este ángulo alfa es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, al cateto opuesto, en este caso sería el cateto A, y la hipotenusa sería el lado C. Esta es la fórmula para el seno del ángulo, ¿sí? Es la razón, es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Vamos a continuar. Les presento la siguiente razón trigonométrica llamada coseno. El coseno se define como la razón, o el cociente también podemos decir, entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y se abrevia cos, ¿sí? Bien, entonces el coseno del ángulo es igual al cateto contiguo, también se le dice, ¿sí? Nosotros decidimos llamarlo cateto adyacente, dividido la hipotenusa. Entonces, vamos a ver en el esquema. Si yo me paro en el ángulo alfa, el coseno de alfa es cateto adyacente, en este caso B, dividido la hipotenusa C. Y la tercera razón trigonométrica que vamos a estar trabajando es la tangente. La tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, es decir, la división entre cateto opuesto y cateto adyacente. Generalmente se abrevia tan o TG, ¿sí?, que es tangente. Entonces, la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Si vemos en este ejemplo, tenemos la tangente de alfa es cateto opuesto, en este caso A, dividido cateto adyacente, que es B. Haciendo un resumen de estas funciones trigonométricas, entonces, les presenté que el seno del ángulo es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, el coseno del ángulo es el cateto adyacente dividido la hipotenusa, y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Muchas veces, para no tener que recordar estos cocientes, nos ayudamos de una regla mnemotécnica que aparece en matemática a facilitar la geometría. Es el SOHCAHTOA, ¿sí? ¿Esto qué nos dice? Si nosotros nos acordamos, esto, SOHCAHTOA, recordando que So y K llevan H, nos hace acordar que el seno es el opuesto dividido la hipotenusa, que el coseno es el adyacente dividido la hipotenusa y que la tangente es el opuesto dividido el adyacente. Les recomiendo que recuerden esta regla de SOHCAHTOA, ya que es muy útil. Dije que teníamos que usar una calculadora científica, pero ¿cómo usamos la calculadora? Acá les traje la imagen de una calculadora Casio, que es la que generalmente circula, pero si ustedes descargan una por internet o tienen otra, van a ver que la función es muy similar. Muchas veces ustedes tienen en la calculadora del celular, la que ya viene con el mismo,
pueden ponerla en calculadora científica o a veces solamente dando vuelta al celular, es decir, ustedes lo usan vertical, usándolo horizontal, les aparecen estas tres funciones trigonométricas. Si hacemos zoom a esta calculadora, van a ver que aparece sin, cos, tan. Aparece sin, ¿sí? Porque está en inglés. Estas calculadoras son fabricadas para el habla inglesa. Por lo tanto, aparecen en inglés. Sin representa nuestro sen, abreviado que decíamos, ¿sí? Por favor, ustedes no escriban sin. Nosotros escribimos sen. Pero en la calculadora, sin es el seno. Cos es el coseno y tan es la tangente. Bien, vamos a un ejemplo para poder fijar esta información que estamos aprendiendo. Bueno, en este ejemplo les traje un triángulo rectángulo que tiene en el ángulo A su ángulo recto. Aparece el ángulo C como dato, que es 30 grados, y tenemos de dato el lado AC que mide 10 centímetros. Entonces, a partir de estos datos, nos piden calcular los lados desconocidos, en este caso BC y AB, y el ángulo B, que es el que nos falta. Si nos fijamos con los datos que tenemos, nosotros sabemos que este ángulo mide 90, porque es un triángulo rectángulo. Recuerden, las funciones trigonométricas solo se usan para triángulos rectángulos. Luego tengo de dato este ángulo, este lado. ¿Qué quiero hallar? Este lado, que es la hipotenusa de este triángulo, y si yo me paro en este ángulo que tengo de dato, este lado AB es su lado opuesto, ¿sí? Y el lado adyacente, el cateto adyacente, es el que conozco, AC, que mide 10 centímetros. Como la suma, vamos a arrancar a hallar este ángulo que me faltan, ¿sí? Es como lo más sencillo de hacer. Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180 grados y conocemos que el ángulo recto mide 90 y el ángulo C mide 30 grados, puedo plantear la ecuación que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C miden 180 grados. O también podemos plantear que B más C miden 90 grados, porque este ya sabemos que mide 90. Entonces, es lo que yo acá les planteo, B más C. Siempre recuerden usar en los ángulos este sombrerito que me indica que es un ángulo. B más C es igual a 90 grados. Entonces, donde dice C voy a poner 30, voy a pasar 90 menos 30, voy resolviendo esta ecuación, y me va a quedar que el ángulo B mide 60 grados. Entonces, miren qué rápido ya encontramos uno de los datos desconocidos, que es el valor del ángulo. Bueno, ahora quiero hallar el lado AB, ¿sí? Quiero hallar este lado. Dijimos que este lado AB es el cateto opuesto a este ángulo de 30 grados. Entonces, siempre quiero usar los datos que me da el problema. Porque si yo llego a usar este ángulo que acabo de hallar, que es 60, y vamos a suponer que lo hice mal, bueno, este nuevo dato que voy a hallar también va a estar mal. Entonces siempre me conviene usar los datos que me da el problema. Entonces, si me equivoqué en hallar el ángulo B, no tengo por qué equivocarme en hallar ahora el lado AB. Entonces, tengo de dato el ángulo, el cateto adyacente y quiero hallar el cateto opuesto. Me voy a fijar cuál de las razones trigonométricas me involucran esos datos, ángulo, cateto adyacente y cateto opuesto. Si pienso en el seno, SO, ¿es seno, opuesto, hipotenusa? No, porque no tengo la hipotenusa acá. Si pienso en el coseno, SO, K, bueno, K, el coseno es cateto adyacente dividido hipotenusa. No, porque no tengo la hipotenusa. Me está quedando la tangente. La tangente me involucra TOA, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Y esto es justo los datos que tenemos y que queremos hallar, ¿sí? Siempre de esos tres datos, ángulo y dos lados, siempre tengo que tener de dato dos de esos datos y querer hallar un tercero. Entonces, cateto opuesto, es decir, AB, dividido cateto adyacente, es decir, 10.
Entonces, acá yo les volví a traer la fórmula, ¿sí? Para tenerla presente. La tangente de qué ángulo? De 30, ¿sí? Yo ya lo voy a poner acá, tangente de 30, es igual al cateto opuesto, en este caso AB, que no lo conozco, aquí lo quiero hallar, dividido el cateto adyacente, que es 10. Fíjense cómo esta fórmula en general ahora la puse con los datos que tengo y los datos que quiero hallar. Entonces, de los 3 datos me está faltando 1. Y esto es una ecuación que vamos a resolver. Tengo que despejar mi incógnita, que es el lado AB. Entonces lo que hacemos es pasar este 10 que está dividiendo, multiplicando para el otro lado. Entonces el segmento del lado AB es igual a la tangente de 30 por 10. ¿Sí? Bueno, ¿cómo pongo la calculadora para saber cuánto vale la tangente de 30? Bueno, en la calculadora voy a apretar tan, después pongo 30 y pongo igual. Van a ver que les da 0,57 y otros números, ¿sí? Generalmente son cifras decimales, ¿sí? Digo generalmente porque a veces no son de cifras con muchos decimales, o a veces sí, ¿sí? En este caso me da con muchos decimales, vamos a convenir en quedarnos con 2 decimales. Entonces, la tangente de 30 van a ver en la calculadora que les da 0,57. Este número me falta multiplicarlo por 10. Al hacerlo me está quedando 5,77 centímetros. Fíjense cómo, usando esta razón trigonométrica de la tangente, pudimos hallar el valor del lado AB. Entonces ahora ya tenemos el valor del ángulo, el valor del lado AB. Ahora nos falta saber BC. Bueno, mirando, ¿sí?, el esquema que tenemos, recuerden que voy a intentar no usar los datos que hallé, sino los datos que me da el problema. Bueno, ahora lo que quiero calcular es BC, que es la hipotenusa. Entonces, hipotenusa, tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente. Me voy a fijar cuáles de las razones trigonométricas me van a permitir hallar ese dato que me falta. Seno, pienso en el seno, opuesto dividido hipotenusa. No, porque acá no tengo el opuesto, tengo el adyacente. Entonces el coseno. El coseno me involucra el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Bárbaro, eso es lo que quiero usar. Acá les traje la fórmula que el coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Vamos a plantear coseno de 30, ¿sí? Ahora tengo este ángulo el que quiero usar, es igual cateto adyacente arriba, ¿sí?, 10, dividido la hipotenusa, que es la que quiero hallar, BC. Lo pongo como incógnita, es lo que quiero hallar. Bueno, ojo acá, a prestar mucha atención en este despeje. Si ustedes se fijan, yo quiero despejar BC, ¿sí? Acá el 10 no está dividiendo como para pasarlo multiplicando, ¿sí? Ese es un error muy común. El que está dividiendo es BC. Entonces voy a hacer como un paso intermedio en el que voy a pasar este BC multiplicando para el otro lado, y ahora sí, como coseno de 30 por BC es lo mismo que BC por coseno de 30, ahora sí podemos decir como que cualquiera de los dos está multiplicando, paso el coseno de 30 dividiendo para el otro lado. Por lo tanto, BC es igual a 10 dividido coseno de 30. En la calculadora vamos a poner coseno de 30 para hallar cuánto es este valor. Voy a apretar coseno, pongo 30, igual. Van a ver que también les da con varias cifras decimales, me quedo con 2. El coseno de 30 es 0,86. Entonces, después voy a hacer 10 dividido 0,86 y me va a dar 11,55. Por lo tanto, el lado BC es igual a 11,55. Un aviso antes de continuar. Algo que necesito que todos presten atención en su calculadora, más que nada los que ya tengan la calculadora científica, tienen que ver que arriba a la derecha, ¿sí?, cuando la prenden, tiene que tener una D chiquita, ¿sí?, no una R, ¿sí? En caso de que alguien tenga una R, me avisa, ¿sí? Lo que va a tener que hacer es tocar el botón que dice Mode, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces,
Y ahí donde dice, ven que dice deg, rad, gra, ¿sí? Porque la pueden tener en decimal, en radianes o en grados. Entonces lo que hacen es apretar el 1 para que les aparezca la D, ¿sí? Cualquier cosa, si no lo pueden solucionar, me avisan porque les va a estar dando otro resultado porque va a estar medido en otra unidad. Bien, dicho esto, entonces, pudimos hallar los 3 datos que nos pedía el problema. El ángulo B, el lado AB y el lado BC. Y con esto podemos decir que resolvimos nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Siempre que digo que resuelvo el triángulo es porque ya conozco el valor de los 3 lados y el valor de los 3 ángulos, ¿sí? También podemos pensar que si nos daban de dato, ¿sí?, 2 lados y quiero hallar el tercero, puedo usar el teorema de Pitágoras. A continuación les dejo 4 ejercicios para que comiencen a practicar un poco, ¿sí? Para hallar el ángulo, lo que vamos a hacer, por ejemplo, tanto alfa, epsilon, gamma, ¿sí?, y tita, lo que vamos a hacer es hacer que la suma de los 2 ángulos que tenemos, los agudos, suman 90, ya que los 3 suman 180. Y después, para hallar los lados que nos piden, van a tener que pensar cuál de las 3 identidades trigonométricas, ya sea seno, coseno, tangente, ir usando dependiendo del dato que me dan y dependiendo del lado que yo quiero hallar. Por ejemplo, vamos con el A. Yo quiero hallar AB, ¿sí? AB. Bueno, rápidamente me doy cuenta que es la hipotenusa de este triángulo. Me dan de dato este ángulo, entonces este lado, el AC4, es el opuesto. Entonces tengo el ángulo de 53, cateto opuesto, quiero hallar la hipotenusa. Listo, tengo que usar el seno, porque el seno es cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces me va a quedar que el seno de 53 es igual a 4 dividido a B. Y ahí realizo el despeje del lado. Bueno, cualquier duda me dejan en los comentarios.